En el presente video quiero mostrar que no hay contradicción interna en el relato de las escrituras hebreas, como mucha gente lo percibe, con respecto a la ordenanza del no matarás, que figura en uno de los 10 conceptos o 10 asuntos más conocidos como 10 mandamientos dados en la montaña del Sinaí por parte del Creador de los cielos y la tierra al pueblo de Israel. Muchos perciben que es una contradicción que esté escrito no matarás, siendo que después el mismo que da esa ordenanza de alguna manera habilita a que su pueblo mate a otros. Pero esa contradicción que muestran los textos de las traducciones son propias de las traducciones, conforme estaremos viendo, pero no del texto hebreo, porque en el texto hebreo, cuando se te dice no matarás, allí está escrito luá o lo, como suelen pronunciarlo en la actualidad, terratzaj. Y esa palabra terratzaj, que es un imperativo de la palabra ratzaj, si le seguimos el rastro, vemos que nunca aparece en el contexto de que el Creador de los cielos y la tierra te incite a vos a cometer ratzaj contra otro. Pero las traducciones no hacen esta distinción y traducen matar indistintamente cuando en el texto de las escrituras hebreas aparecen distintas palabras que, según los contextos en los cuales aparecen esas palabras, nos explica con exactitud qué es lo que esa palabra significa. Entonces, vamos a estar examinando esto para entender exactamente qué es lo que está de alguna manera prohibido en el no matarás, que de plano decir que matarás es una mala traducción. Unos traducen no asesinarás, como para tratar de explicarlo un poco mejor, pero también veremos que esa traducción es bastante insuficiente cuando comprendemos la palabra hebrea que está de fondo. La palabra hebrea que está de fondo en el no matarás es ratzaj, que justo ahí cuando aparece en Éxodo 20:13 aparece como teratzaj porque está en imperativo. De ahí el matarás. Ratzaj, mal traducido, sería matar. Terratzaj está en imperativo, matarás. Precedido por una partícula de negación en hebreo, luá o lo, que significa no. No matarás, luá teratzaj. Bien, esta palabra, teratzaj, si buscamos esta raíz ratzaj, todas las ocasiones que aparece en la escritura hebrea, vemos que es una palabra muy específica. Tan así es que la primera vez que esta palabra hebrea aparece en el texto de las escrituras hebreas es específicamente en Éxodo 20:13, es decir, en el contexto de la entrega de los 10 conceptos, de los 10 asuntos de los mal llamados 10 mandamientos. Bueno, esta palabra aparece mayormente asociada en el texto de las escrituras hebreas en cantidad de ocasiones a las ciudades de refugio. Entonces es importante comprender, por lo menos elementalmente, en qué va esto de la ciudad de refugio. Si bien no es el objetivo de este video desarrollar ese tema, vamos a ver alguna cosa de la ciudad de refugio porque es el marco en el cual se desarrolla el concepto de lo que significa ratzaj y el concepto de lo que es el rotzaj o el rotzej. Aclaro que el rotzej o el rotzaj es el que comete ratzaj. Bueno, la primera vez que aparece la palabra ratzaj, ya lo vimos en el texto de las escrituras hebreas, es en Éxodo 20:13, en uno de los 10 conceptos de los 10 mandamientos en el que dice no matarás. Pero después, no la palabra ratzaj, pero sí el concepto de la ciudad de refugio, que es la base del tema que vamos a estar desarrollando. En ese sentido está escrito lo siguiente, en Éxodo 21, verso 12 en adelante: el que golpea a hombre y muera, muerte morirá. Yo lo leo así porque más o menos es lo que está escrito en hebreo. Muchos evitan este hebraísmo de, por ejemplo, decir muerte morirá, entonces dicen morirá irremisiblemente o sin duda morirá, en fin. Sigue diciendo el texto, verso 13:
Y el que no estaba al acecho, pero Haeluhaim, el ser superior, mal traducido como Dios, lo entregó en su mano, entonces establecerás para ti lugar en el cual escape allí. Ya hablaremos de esto. Verso 14. Pero si hierve o se ensoberbece el hombre sobre su prójimo para aniquilarlo con premeditación, hasta de mi altar lo tomarás para matarlo. Expliquemos esto verso por verso. Primero, que en el verso 12 se establece claramente que el juicio del que mata a alguien es que ese que mata debe morir. Verso 13 sigue el texto diciendo sobre las veces en las cuales uno mata sin premeditación, y ahí es cuando el texto dice si no estaba al acecho de su prójimo. En el contexto de si no estaba buscando matarlo de forma planificada. Y me parece interesante recalcar que ahí el texto de alguna manera establece que en esas ocasiones el que muere, muere porque Eluhaim, el ser superior, entregó en mano de otro la vida de ese ser que muere sin intención. Como que hay una necesidad de enfatizar, como para quitarle culpabilidad, que igual el tema se va a desarrollar más adelante, pero como para quitarle culpabilidad al que mata sin premeditación a otro, el texto de alguna manera enfatiza de que fue Eluhaim el que lo entregó en su mano. Y ya veremos los ejemplos que el texto da de cómo esto puede llegar a suceder, de que vos mates a alguien sin intención específicamente. Pues en el verso 14, en el último verso que leímos, me parece interesante que se da un contraste en el caso de que la muerte es con premeditación. Y se da un ejemplo extremo de cómo es necesario aplicarle el juicio de muerte al que mata premeditadamente a otro, dando el ejemplo del altar, diciendo hasta de mi altar lo tomarás para matarlo, al que mate con premeditación a otro. ¿Por qué? Porque el altar en contexto, conforme establece Éxodo 29:37, todo el que lo tocare al altar quedaba santificado. Tema aparte. Pero el punto es que esto de quedar santificado por tocar el altar no invalida el juicio de que el que mata a alguien premeditadamente debe morir. Pero es un caso extremo. Se te pone este caso en la escritura para que se enfatice que no hay lugar al que pueda escapar nadie para librarse de la muerte si mató de forma premeditada a otro. Y esto también en el contexto de que en el verso anterior, en el verso 13, en Éxodo 21:13, se te acaba de decir que se va a establecer un lugar para que escape el que mate a alguien sin intención. Que el texto más adelante va a desarrollar son las ciudades de refugio. En el libro de Números, sección 35, se desarrolla el tema de las ciudades de los lewitas. Los lewitas son los hijos de Leví, uno de los 12 hijos de Israel, de los cuales vienen los lewitas. A los lewitas no se les dio herencia de campos en la tierra prometida, sino que se les dieron ciudades. En contexto, 48 ciudades, de las cuales 6 ellos debían destinar para ciudades de refugio. Es decir, 6 ciudades iban a ser de refugio y después les quedaban 42 más. Bueno. De esto se habla en Números, sección 35, verso 6. Y luego se pasa a hablar de el Rotzach, del que comete Ratzach, que debía de ir, si no era culpable, a una de las ciudades de refugio. Y esto lo quiero enfatizar antes de leer ciertos textos, porque el texto hebreo se refiere de igual manera tanto al que mata deliberadamente como al que no. Utiliza la misma palabra. Y por ello no sería acertado traducir esta palabra como, por ejemplo, asesino, que ya está implicando que hay una intención, porque en hebreo, si hay intención o no, no se establece específicamente por la palabra, sino por el contexto de fondo. Pero esto lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. En Deuteronomio 19, verso 4 y 5 dice lo siguiente. Y este es el caso del Rotzach, es decir, del que comete Ratzach, el cual escapará allí y vivirá. Escapará a una de las ciudades de refugio en contexto.
el cual golpea a su prójimo con ausencia de conocimiento, y él no lo odiaba desde ayer ni anteayer. Y sigue el texto con un ejemplo de cómo podría alguien matar a otro sin odiarlo previamente, diciendo: y el que entra con su prójimo en el bosque para trocear árboles, y extiende su mano con el hacha para cortar leña, y se zafa el hierro de la madera, o sea, del mango en contexto, y encuentra a su prójimo y muere, es decir, el hierro sale, vas a cortar un palo y el hierro, cuando haces así, sale volando, y el hierro le da en la cabeza a tu prójimo y este muere. Entonces, sigue diciendo el texto, él, o sea, el que quedó vivo, escapará a una de las ciudades estas, en contexto de las de refugio, y vivirá. Entonces este es un caso de matar a alguien sin conocimiento, ¿no? Sin querer completamente. Pero este ser que mató a otro sin conocimiento es llamado Rotzach. O sea, es llamado como alguien que comete Ratzach. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Sigamos avanzando. En Números, sección 35, verso 22 al 25, dice lo siguiente: pero si en un momento, sin enemistad, empuja o lanza sobre él cualquier objeto sin acechanza, o con cualquier piedra la cual mataría con ella sin verlo, y cae sobre él y lo mata, pero él no era su enemigo y no buscaba su mal, entonces juzgará la asamblea entre el golpeador y entre el redentor de la sangre según estos juicios. Ya explico esto, pero sigo leyendo. Entonces arrebatará a la asamblea al Rotzach de la mano del redentor de la sangre, y lo hará volver a él, la asamblea, en contexto al Rotzach, al que cometió Ratzach sin intención, a la ciudad de refugio a la cual escapó allí, y habitará en ella hasta la muerte del Caján Gadol, o del sumo sacerdote, o Kohen Gadol, como le suelen decir, al cual lo ungieron a él con el aceite apartado. Bueno, aquí hay que explicar un montón de cosas, pero vamos a hacerlo muy breve porque si no se nos va el tema. Por un lado, el redentor de la sangre, este es un tema en sí mismo, pero cuando salen Noaj y sus hijos del arca, luego del diluvio, el creador de los cielos y la tierra básicamente les dice que todo aquel que derrame sangre de hombres, por los hombres su sangre será derramada. Y esto que queda como si fuese una especie de, mirá que si vos matás a alguien te va a pasar esto, no es interpretado así en el propio texto de las escrituras hebreas, porque de repente se habla del redentor de la sangre sin establecerse qué es exactamente un redentor de la sangre, pero dándolo por hecho. Entonces, esto en la perspectiva de las escrituras hebreas, lo que fue dicho cuando salieron del arca, de que todo el que derrame sangre de hombres, por los hombres su sangre será derramada, fue interpretado como que, y esto el texto lo dice más adelante, que la tierra queda contaminada por la sangre que es derramada en ella y no se limpia sino por la sangre del que derramó la sangre. Es decir, hasta que vos no matás al que mató a otro, la tierra queda contaminada. Y el texto te lo establece diciendo que el que derrame sangre de hombres, en el libro de Génesis, por los hombres su sangre será derramada. Entonces, el que derrama la sangre, del que derramó sangre, es el redentor de la sangre. Este redentor de la sangre es el que estaba, conforme lo podemos desarrollar si gustan en un video aparte, encargado de ejecutar el juicio de muerte sobre el que mataba a otro. Hay que aclarar que esto no es venganza. Esto es que una muerte en un contexto injusto, el pago de esa muerte es la muerte para el que mató injustamente a otro. ¿Y quién ejecuta el juicio de muerte sobre el que mató injustamente a otro? El redentor de la sangre. ¿De dónde surge este redentor de la sangre? De lo que fue dicho cuando salieron del arca Noaj y sus hijos en el libro de Génesis. Entonces, a este que comete Ratzach, al Rotzach, sin intención, como dijo acá en el libro de Números, sección 35, por ejemplo, que arroja una piedra con la cual puede matar, pero no ve que está su prójimo al lugar en el que él está arrojando la piedra y la piedra le da a su prójimo y lo mata,
ese es un caso de no culpabilidad. Y la asamblea entiéndase, el conjunto de la comunidad de Israel encargada de determinar el juicio, en cada caso, juzgará entre el Rotzach y el Redentor de la Sangre según estos términos. Es decir, si fue tal cual como está exponiendo en este ejemplo, el Rotzach no es culpable y la asamblea debe librar al que cometió Ratzach de la mano del Redentor de la Sangre. Si fuese caso contrario, veremos, lo deben entregar en su mano para que el Redentor de la Sangre sea específicamente él el que lo mate. Bueno, recién vimos ejemplos en los que ser Rotzach claramente no implica la muerte, es decir, cometer Ratzach no está asociado necesariamente a que seas culpable por ello. Veamos ahora algunos ejemplos en los que la Escritura establece que sí. En este sentido está escrito en Números, sección 35, versos 15 al 18, lo siguiente: para los hijos de Israel, y para el extranjero, y para el morador en medio de ellos, habrán 6 ciudades, ellas para refugio, para que escape allí todo el que golpee un ser por descuido. Golpee un ser por descuido es una manera de hablar de matar a alguien, sin intención. Pero si con instrumento de hierro lo golpea, en contexto a su prójimo, y muere, Rotzach es, muerte morirá el Rotzach. Y si con piedra en su mano, la cual mataría con ella, entonces lo golpea a su prójimo, y muere, Rotzach es, muerte morirá el Rotzach. O si con instrumento de madera con el cual mataría con él, entonces lo golpea a su prójimo, y muere, Rotzach es, muerte morirá el Rotzach. De lo que vamos leyendo hasta ahora, comprendemos que el término Rotzach aplica tanto para el que mata sin intención, como para el que mata sin intención, pero atacando deliberadamente a su prójimo. La diferencia es que en el caso de la no intención sin un ataque deliberado, no hay culpabilidad. Pero en este caso, aunque no hay intención de matar al prójimo, si se lo golpea con un instrumento que tiene la capacidad de matar de manera deliberada, uno es culpable y el texto aclara Rotzach es. O sea, el término Rotzach, si bien puede referir al que no es culpable, acá cuando sí es culpable se enfatiza, es Rotzach. Veamos ahora otro caso, conforme está escrito en Deuteronomio, sección 22, versos 25 y 26. Está escrito: pero si en el campo, el pero es porque el tema viene siendo desarrollado antes, pero si en el campo encuentra el hombre, un hombre cualquiera, a una joven cualquiera, comprometida, es decir, que ya está designado quién va a ser su marido, aunque todavía no se ha consumado la unión, sigue diciendo el texto, y se agarra de ella el hombre y se acuesta con ella, entonces morirá el hombre que se acostó con ella solamente. Pero a la joven no harás cosa, no hay en la joven error. El texto ahí te lo suelen traducir pecado, que la palabra pecado en su origen hebreo, tema aparte, pero significa errar. Sigue diciendo, no hay en la joven error de muerte, porque conforme se levanta un hombre sobre su prójimo y ratzahu a su ser, es decir, y hace ratzach a su ser, es decir, lo mata, dicen las traducciones, pero acá hay una forma conjugada de ratzach, le hace ratzach al ser de su prójimo, básicamente. Así es el asunto este, cierra el verso que estoy leyendo. Entonces, acá vemos otro caso en el cual el acto de ratzach, lo que traducen matar, también implica un acto deliberado de hacer daño a otro con intención. O sea que ya estamos viendo a esta altura 3 tipos de casos distintos, pero todos son nombrados ratzach. El que
es sin intención y no hay culpabilidad. El que es sin intención de matar, pero que es un ataque deliberado con un instrumento que puede ocasionar la muerte, y en ese caso sí hay culpabilidad. Y este otro caso en el cual ya directamente hay una deliberada intención de hacer daño al otro, incluso de matarlo. Esto también aplica para el término Ratzach. En este sentido, hay un ejemplo de esto en el libro de Jueces, sección 20, verso 4. Allí aparece la palabra. Allí se habla de la mujer que fue Hana Ratzajá, otra forma conjugada de Ratzach, pero se podría traducir como la mujer, la asesinada, temporalmente usemos ese término. Un caso que se narra a lo largo de Jueces, sección 19, particularmente desde los versos 22 al 29, que también es un caso de violación, en el cual la violación devino además en la muerte de la mujer. En ese caso también se habla de la mujer que fue muerta utilizando el término Ratzach. Por último, en los ejemplos explícitos que da el texto para que entendamos específicamente qué implica cometer Ratzach, tenemos en Primera de Reyes, sección 21, la historia de Nabot. Nabot es un hombre que tenía una viña o un huerto, un jardín, que fue codiciado por parte del que en aquel entonces era el rey, en contexto el rey Ahab, y este rey le solicita a Nabot la entrega de su viña o jardín a cambio de lo que Nabot pida. Pero este se rehúsa a darle su viña al rey Ahab por cuanto valora el hecho de que sea la herencia que él recibe de sus padres. Ante esto, a Isabel, la mujer de Ahab, determina generar un juicio con falsas acusaciones para Nabot, con falsos testigos, que derive en la ejecución de Nabot, para que el rey Ahab se pueda quedar con la viña de Nabot. De esto se habla, por ejemplo, en Primera de Reyes 21, verso 13. Y luego de que Nabot muere, Ahab efectivamente toma posesión de su viña, de la viña de Nabot. Ante esto, el profeta Elías, su nombre es Eliyahu, se encuentra con Ahab y le dice Harratzajá, que es una manera derivada de Ratzach, lo cual podría traducirse como has asesinado, digamos provisoriamente. ¿Por qué? Bueno, porque acá hay un acto de muerte deliberado que se da a través de un juicio, pero con falsas acusaciones. Ya vamos a ver con todo el conjunto de evidencias cómo definimos entonces el término Ratzach. Y bueno, por último, en esto de los ejemplos, en Segunda de Reyes, sección 6, verso 32, el profeta Elishua llama a Yahuram, que era rey también, hijo de Ahab, le dice hijo de Hamerratzach, o sea, que se podría traducir como hijo del que asesina. Un término que entendemos entendiendo la historia de Ahab, el cual cometió este acto con Nabot, por eso a su hijo se le llama hijo del que asesina. De todos estos ejemplos, lo que vemos claramente es que la palabra Ratzach refiere a un tipo de muerte que no está respaldada por la Torá y que en contexto es una muerte injusta. Pero no es posible traducir la palabra como asesino en todos los casos, porque asesino tiene implícita una connotación negativa. En ocasiones el Ratzach no es culpable y no mata deliberadamente. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay muertes que son permitidas por la Torá y las que no caerían en la categoría de Ratzach. ¿Qué muertes son permitidas en la Torá? Bueno, por ejemplo, la pena de muerte que se aplica legalmente.
esta muerte, la que se aplica legalmente, la que la Torá define bajo qué términos alguien es culpable de muerte, el que aplica esa muerte sobre el que es culpable no cae en la acusación de ser un ratzaj. Esto no solo se deriva por contexto, sino que se deriva porque la palabra nunca aparece cuando alguien ejecuta sobre otro una muerte legal. Evidentemente, si así fuese, nadie aplicaría la muerte sobre otro en esto de la muerte legal. Y asimismo, alguien que mata a otro en el contexto de una guerra, en el marco específico de la guerra y no de abusos que se vayan más allá del ámbito de la guerra en sí, siento que la guerra también está regulada por la Torá bajo qué condiciones se puede dar. Las muertes en una guerra tampoco caen en la acusación de cometer ratzaj. Y esto también es lógico porque si así fuese, ningún israelita habría ido nunca a una guerra, ni contra pueblos extranjeros, ni contra sus hermanos, entendiendo de que hubieron muchas guerras internas entre los propios israelitas a lo largo de la historia. Tendríamos que agregar que otro tipo de muerte que no está prohibida en la Torá es aquella que ocurre en legítima defensa. Habiendo, por ejemplo, un caso descrito en la Escritura, en Éxodo, sección 22, verso 2 y 3, en el cual, si un ladrón entra en tu casa de noche y vos lo matás, no hay culpabilidad sobre vos. Si es de noche, si es de día, sí la hay. Entonces acá vemos un caso de legítima defensa en el cual dar muerte a otro tampoco aplica para el término ratzaj. Y nuevamente, esto no solo se desprende por contexto, sino porque esa palabra ni siquiera aparece en estos casos que yo estoy diciendo que no le aplica el concepto. El único caso raro que yo encontré en el que una muerte legal es llamada ratzaj y no en términos negativos es en Números 35:30, en donde está escrito lo siguiente: todo el que golpee ser, una forma de decir matar a alguien, por boca de testigos, y arratzaj al rotzaj, es decir, se asesinará al asesino, pero testigo único no responderá por ser para muerte. Bueno, acá por un lado se te aclara que mínimo para establecer cualquier juicio es necesario que hayan dos testigos, pero lo que me llama la atención es que en este caso se dice que el que es culpable de ratzaj, el que es un rotzaj, culpable, a él se lo yarratzaj. Este es el único caso que es medio extraño, en el cual básicamente se te está diciendo que al asesino lo asesinás. Y esto puede llegar a tener que ver quizás con el hecho de que el rotzaj, el asesino, tenía que matar al rotzaj, era el redentor de la sangre. Y de alguna manera la Torá admite que el redentor de la sangre mate al rotzaj en cualquier término, siempre y cuando no sea dentro de la ciudad de refugio. En la ciudad de refugio el redentor de la sangre tenía prohibido matar al que allí se había refugiado por cometer ratzaj, pero si el que cometía ratzaj, incluso no siendo culpable, salía de la ciudad de refugio y lo encontraba el redentor de la sangre y lo mataba, el redentor de la sangre no era culpable. Yo supongo que como de alguna manera la muerte prevista para el que comete ratzaj es amplia por parte del redentor de la sangre, por ello se habla de que al que comete ratzaj de manera deliberada se le yarratzajá. Pero es un caso complicado de entender. Si alguno entiende otra cosa, por favor déjelo en los comentarios. Pero por fuera de este caso puntual, claramente en el resto de las ocasiones en las que el término aparece en la escritura, estamos hablando de que ratzaj aplica para todo tipo de muerte que se dé por fuera de lo legalmente previsto en el texto de la Torá.